tenemos una ponente, una invitada, bueno, extraordinaria, que yo tengo que confesar, Belén, que no te conocía, porque hasta ahora, y a lo mejor esto cambiará a partir de ahora, el manga no era mi tema favorito, por desconocimiento, básicamente, que me imagino que es Sí, una sí, cosa sí, 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 sí. con la que te encuentras Tranquila que habitualmente, ¿no? no es tu pecado. O sea, lo tiene mucha gente este problema. A Belén, me imagino que si estáis aquí la conocéis. Ella es dibujante de cómic y ilustradora de Granada. El acento la delata. Bueno, me intenta suavizarlo un No, poquito, a ¿por ver. qué? Porque es fantástico. Faltaría No, broma. más. Bueno, tú empezaste a publicar así en serio en 2011, publicaste Himawari, Sí. que fue un cómic que tuvo, bueno, ganó el premio al mejor manga español en Ficomic, que como inicio no está nada mal, que además te publicaron en Glenat. Sí. Además ha publicado El pájaro indiano, también la biografía de Marc Márquez y has hecho toda la saga de Millennium con Norma, que creo que ha terminado hace poco, ¿no? Sí, lo que no es la adaptación de los libros. La adaptación de los libros lo hizo otro compañero que es de Sí. aquí, que es Josep Oms, y yo lo que hice fue la continuación inédita, digamos, en TVO. Sí, eso fue lo que tuvimos que hacer. Oye, Belén, el tema de la charla es manga en el kokoro de los adolescentes. Yo tengo que buscar kokoro y he descubierto que significa corazón. Ya yo cuando lo vi dije, la gente no entiende. Le va a sonar súper friki no saber ni lo que significará, ¿no? Pero sí, el corazón, sí. El corazón. Entonces, yo te quería preguntar, porque antes de llegar al corazón de los adolescentes, a mí me gustaría saber cómo llegó al tuyo de corazón. Es posible que fuera cuando eras adolescente, me imagino, pero me Sí, gustaría que nos contaras un poco. Tú empezaste estudiando Bellas Artes. sí, pero todo esto empezó muchísimo antes. Claro. De hecho, creo que tú Claro. dices que llevas toda la vida dibujando, ¿no? Casi desde los Sí, 6 sí, sí. meses. Los dibujantes siempre decimos la coletilla esta de ¿cuándo empezaste a dibujar? Nos preguntan. Y nosotros contestamos, ¿cuándo dejasteis vosotros de dibujar? Porque creo que todo el mundo dibuja cuando somos pequeños. Y llega un momento en el que la escolarización, o no sabemos exactamente cuál es el factor detonante, pero hace que al final le des más valor a otras cosas y dejes apartado un poquito la creatividad. Entonces, yo dibujaba siempre de pequeña. Y a pesar del estigma que acarrea el manga y todo esto, yo siempre digo que creo que nos hizo un gran favor a mi generación. Yo nací en el 86, entonces yo creo que en esa época aún era difícil, los años 90, el manga no está todavía tan asentado como ahora, pero siempre digo que nos hizo un favor porque creo que captó un montón de gente, de niños huérfanos de historia, que nos enganchábamos con el mercado americano y no había un TVO patrio español. O sea, Zipizape y todo esto ya se había quedado antiguo para O nosotros. sea, para la generación del 86 esto ya era Sí, como anticuado, 80, digamos. 90, claro, fue como una repesca en ese sentido y creo que el manga lo que hizo fue precisamente despertar toda esta, no sé, aparte de algo tan exótico, ¿sabes? Como a mí me encanta Japón, además, me fui a vivir allí, entonces Sí. me encantaba todo lo que tenía que ver. Y luego creo que es verdad que los japoneses hacen muy bien su trabajo en ese sentido, saben muy bien orientar la historia, el manga tiene muchísimas posibilidades, hay manga de todo tipo, para todo tipo de personas. Entonces creo que tarde o temprano iban a conquistarnos. Porque Sí. ya lo han conseguido. Bueno, yo a veces hablo con la gente cuando vienen a mis firmas, porque mucha gente lo que además a mí me toca el cocoro también, es ver a gente que a pesar de todo lo que llevo trabajado y todas las obras, me trae mi primer trabajo, que es Himawari, y a un manga, ¿no? Y veo eso, que es gente joven, y pienso lo mismo, digo, está bien ver que la obra al final con la que conectas con el público es precisamente esa de cara a ese público más juvenil, porque es cierto que creo que el manga todavía está un poco encasillado ahí, ¿no? La Ajá. gente 15, 12, yo creo que enganchan muy bien con este estilo. Luego ya me gustaría pensar que a partir del manga pues serán los próximos lectores que dentro, no sé, de 20 años sigan siendo los que compren TVO, ya no obviamente manga, porque yo pasé por el manga, pero ahora pues hago otro tipo de Sí. cosas. Y por eso creo que nos hizo muy bien como generación y espero que esos lectores al final se perpetúen de alguna manera.
Ajá. Y cuando dices que de alguna forma os salvó el manga, que de repente apareció y fue como, bueno, casi como una luz, ¿no? Tal como lo has Sí, dicho. sí, sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué tenía? ¿Tú recuerdas decir, estoy conectando con esto y darte cuenta de por qué? Sí. Bueno, empezando por la estética, es que eran unos dibujos súper llamativos. O sea, yo me acuerdo simplemente que nada más que por la temática, los personajes, la fantasía, porque teniendo en cuenta que nosotros somos europeos, quiero decir, el producto, la imaginería que sale de países asiáticos, a veces choca mucho con nuestros, digamos, nuestros límites. O sea, yo estaba viendo dibujos que digo, joder, no he visto esto en mi vida. No he visto nada tan desbordante en tantas cosas de imaginación. Entonces, yo veía Spiderman, me gustaba, veía Batman, me gustaba, pero Sailor Moon y Sakura y todo esto me flipaba, porque era además algo para chicas. O sea, yo era una niña de 10 años y estaba alucinando viendo eso en la tele porque no había nada como eso en ese momento. En absoluto, vamos, era algo totalmente... De hecho, de ahí venía el estigma, ¿no? De esos dibujos chinos raros. Me Sí. decían, ¿por qué ves esos dibujos chinos raros? Sí, además chinos, ¿no? Que era como... Claro, o sea, no tenía ningún sentido nada de lo... porque y era la desinformación o no sé, bola de dragón. Es que... Y además son historias, además que el tiempo, pues, ¿qué ha pasado con el cine? Ahora están adaptando a Alita, Ángel de Combate, están ahora diciendo que van a adaptar a Akira, Dragon Ball, es decir... que son historias que tenían mucho potencial en los años 90 porque además eran historias súper originales. Ahora hablabas de televisión. Es verdad que hay mucha gente que entra al manga por la televisión, ¿no? Por Yo la empecé así, serie. sí. No sé si se llama anime cuando es Sí, anime, televisión. el anime. O sea, Anime viene de anime, o sea, los anglicismos que todos que los japoneses se apropian viene de eso, del francés. Y sí, solamente era la diferencia para decir manga significa en japonés cómic y anime viene de animation, pero significa eso, dibujo animado. y a partir de allí ya empiezas a buscar libros. Me imagino que en tu casa cuando empiezas a decir, oye, pues me gustaría leer estos cómics, te dicen esto de, pero ¿por qué esto chino? ¿Por qué no el TVO? Bueno, Bueno, el TVO ya ha quedado muy lejos, pero Zipizapeo. ya. Bueno, mi padre, por ejemplo, leía mucho cómic, ¿eh? Tiene el Capitán Vale. Trueno, que yo al final cuando recapitulo digo, jolín, digo, claro, si es que el friki era mi padre, ¿no? Y no me daba cuenta. Y era el que siempre me animaba a leer mucho. Lo que pasa es que en concreto el manga fue algo que, eso fue, claro, en esa época es que no había internet cuando yo nací. No Claro. existía, empezó después poquito y yo a través de... No existía YouTube, ahora es muy fácil, ¿no? Verte anime o cualquier cosa, pero yo me acuerdo que yo estaba... los días que tocaba la serie, yo estaba delante de la tele para no perderme el capítulo, ¿no? Entonces empecé por ahí, pero claro, yo no tenía dinero para comprarme cómics, ¿no? Entonces se lo gorroneaba a todos mis amigos. Y ahí es donde también veía la diferencia. Mis amigas no leían nada, eran los chicos los que compraban manga. Y empecé leyendo de esta manera. Lo que pasa es que ya luego empecé ya muy prontito a dibujar mis cómics y mi historia. Ya empecé con eso, con 14 años, a enviarlos a revistas y como que fue una bola de nieve. Ahora has dicho una cosa, dices, mi padre ya era friki. Este concepto de friki es verdad que se asocia y se sigue asociando a los cómics y todavía más, yo creo, al manga, ¿no? Bueno, ahora yo creo que se ha ampliado el espectro, ¿no? Porque antes friki era como algo muy, muy insultante, porque te decía un friki de freak, de raro, de persona, además con la que no... Y ahora veo que el uso se amplía era un friki del cine, o era un friki de tal. Entonces como que la connotación que yo empiezo a ver es algo más positiva porque quiere decir, te gusta mucho o sabes mucho de ese algo. Pero sí, normalmente tiene mucho más que ver con el tema geek, Japón y tal. Pero, por ejemplo, ahora no me... De hecho, jamás he llamado yo a mi padre friki, lo estoy haciendo recientemente por este tema, por decir, claro, si es que mi padre era el que leía cómic, era el friki de la familia que leía y quizá por eso también yo lo tenía como algo más normalizado. Y cuando empiezas a dibujar, ahora decías, los que compraban cómics eran los chicos. Te ríes. Esto era así, no sé, ahora ya no es tan así, por suerte, ¿no? No, ahora veo La diferencia que veo es que veo que hay muchas chicas pero donde yo me veo identificada, digo, tú estás aquí por lo mismo que yo, porque me encantaba el manga, me encantaba el anime. Lo que pasa es que hay gente que se queda solo como lectora y yo pasé digamos, a la acción.
Pero veo ahora, por ejemplo, cuando... Siempre pongo de ejemplo la línea Gaijin, cuando la fundamos, hace ya casi... Bueno, no 10 años, pero en 2010, 2011, Sí. que fue donde yo publiqué mi primera obra, pues claro, decíamos que estábamos todas mujeres y Kenny Ruiz, que era el chico, y siempre decíamos que era la hermana fea, porque era el único hombre entre mujeres. Entonces creo que el manga lo que ha hecho es despertar, teniendo en cuenta que ahora estamos en un momento en el que la mujer, digamos, que ya tiene ese poder de autorrealizarse, que no es, yo ya veo mucha diferencia entre la generación de mi madre y la mía. Yo veo que las chicas, claro, caen como moscas como yo, porque es un género súper atractivo. Entonces, por eso digo que creo que nos hace un favor muy grande, porque lo que hace es... O sea, el manga al final es cultura, estás conociendo un idioma. Yo gracias a eso conocí el idioma y al fin, te nutre, ¿no? Creo como persona, y al final lo que te hace es leer historias desde un punto de vista japonés, lo que te está dando precisamente es pues, una perspectiva sobre temas, de cómo lo abordan, la manera de hablarlo. Estás conociendo una cultura a través de eso. Pero claro, antes esto no se pensaba, decían que el manga y todo esto era violencia, sexo y tal, ¿sabes? Y enciende un telediario hoy día y es mucho Y más parece violento todo que manga, cualquier ¿no? otro manga que te pueda... Pero bueno. En realidad tú me decías que tú has descubierto muchas cosas de la cultura japonesa y tú te fuiste a Osaka, estuviste un año creo allí, Sí, 1 año y 3 meses. estudiando, Sí. ¿no? Sí. Bueno, fue porque paralelamente a mí, aparte de que me gustara mucho el manga y el anime, pues me encantaba la cultura japonesa. Entonces yo tenía claro que me quería ir a vivir allí, y es como cuando te enamoras de la foto de Brad Pitt. Quiero conocer a Brad Pitt en persona, a ver si es como yo pienso que es. Todavía no lo consigo con Brad Pitt, pero con Japón sí. Y me fui para Japón por eso, porque necesitaba vivir eso de, joder, yo tengo esta pasión tan grande. De hecho, mi cómic, el primero que hice fue sobre el Japón feudal. Porque además fue eso, uno de los animes que más me... Claro, el anime de Rurouni Kenshin, que te habla sobre el modo de vida de los samuráis. Para mí era un pasote descubrir aquello, es que no había nada como eso. No existía en mi mundo de niña nada tan excitante como ver un anime sobre samuráis. Bueno, no tenía ni idea de que eso existía, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues me fui allá a vivir. Lo que pasa es que a veces en esa época me decían que te fuiste a trabajar y digo, imposible. Yo me fui con una beca de la universidad y estudiaba y trabajaba como una japonesa más, apenas tenía tiempo libre y fue una experiencia tremenda, una de las mejores de mi vida. Ahora, eso sí, que para vivir en Japón tienes que tener una parte japonesa porque es complicado. Para trabajar especialmente, ¿no? Había un libro de Amélie Nothomb que contaba un año viviendo allí, trabajando allí, y era tremendo realmente, Es ¿no? complicado, es que es lo que te digo, tiene una cultura, como nosotros igual, su luz y su sombra. Lo que pasa es que nosotros como europeos tenemos otra forma de vivir, de expresar. Tengo una amiga allí ahora que lleva 10 años y lleva 10 años, pero aún así no rompe ese techo de cristal de ser extranjera, ¿no? Entonces son culturas que es difícil. O sea, tú cuando llevas 10 años en Alemania quizás te sientes un alemán más, pero en China y en Japón, o Corea, o Taiwán, va a ser complicado que te consideren uno más. ¿Y en el mercado te consideran una más? En el sentido de, hay mucho manga japonés y en cambio tú de Granada te pones a hacer manga. ¿Esto cómo se acepta? ¿Cómo se lleva? Bueno, esto es inédito, ¿eh? De todas maneras. ¿Lo dices lo de publicar allí? Bueno, publicar primero aquí y luego Ah. me quería ir allí también. Vale. No, lo de publicar aquí, al principio, el problema que hay es que la palabra manga parece que solo se refiere a lo que es el manga puro y duro que viene de Japón. Y entonces lo que nos, digamos, tachaban era de, bueno, llamadlo como quieras, pero lo que vosotros hacéis no es manga porque sois españoles. Y siempre veníamos a lo mismo. Bueno, pues entonces Salvador Larroca, Pacheco y toda esta gente no están dibujando cómic americano porque son españoles, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, todos esos prejuicios, ya te digo, que se arrastraban más que nada por esto, porque además es como un purismo muy tonto, porque de manga viene cada mierda. O sea, de Japón. O sea, no todos los mangas que se hacen en Japón son buenos, y eso es así. Por lo tanto, manga significa, me remito a lo mismo, manga significa cómic en japonés. O sea, cómic manga es una redundancia brutal. O sea, tú le dices a un japonés cómic manga y le explota la cabeza porque dice que me estás... O sea, no existe. Contando, Ese ¿no? género existe aquí, pero porque nosotros lo clasificamos dentro de lo que sería de estética oriental, pero en Japón manga es manga. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que al final salió bien porque esa
tirada y ese chute. Lo que pasa es que es cierto que luego no veo que haya cambiado mucho ni a nivel económico ni tal. Hacer un manga o trabajar haciendo manga en España es vivir bajo de un puente porque no te da para vivir. Pero bueno, a nivel de aceptación, yo creo que, ya te digo, cuando voy a la firma y me traen mi cómic, digo, jolín, qué bien, que he hecho Milenio, he hecho Marmar, que he hecho un montón de cosas y me traen el mío, mi propia obra. ¿Y en Japón? Porque me decías, pero aquí o Sí. allí. Claro, tú has publicado allí. No, Estás a punto, ¿no? Bueno, ¿Has Marmarca sí se preparado publicó, Marmarca sí se publicó allí, pero digamos que, claro, al ser una Sí, pero es licencia claro, no es tiene ese diferente. mérito, no Sí. te puedes colgar la medalla, pero ahora existe una revista que se llama Tezucomics que digamos que está homenajeando la obra de Osamu Tezuka, Que es el un dios poco del como Dios, manga, ¿no? En el lo manga. llaman, sí. Sí, de hecho creo que se lo merece, o sea, Sí. no le discuto el título en absoluto. Es el creador de Astro Boy, por ejemplo, Exactamente, ¿no? de tanto. Como así más De conocido una por serie que se todos. llamaba Akira, que acusaron a Akira, Disney exacto, sí. de plagiar esta serie de León y hacer el Rey León ellos, muchas, ¿no? La Princesa Caballero, bueno, un montón de Metrópoli. Y luego, bueno, dentro de esa obra tan extensísima que tiene Osamu Tezuka, pues hay muchísimas obras que no tienen no han tenido ese marketing o esa publicidad. Y crearon, en Japón siguen existiendo las revistas mensuales, los seriales, entonces cada mes en esa revista pues hay un montón de autores japoneses que se dedican a hacer spin-off o historias basadas en la obra de Osamu Tezuka y además con la suerte de que han conseguido infiltrar a un europeo ahí. Y entonces están consiguiendo que gente de aquí pues publique allí gracias a esto. Y entonces yo he tenido también esa suerte de que me digan que si me apetecía participar y claro, cómo no. Qué honor, ¿no? Sí, lo que te decía era algo como una barrera muy infranqueable porque yo sé que hay mucha gente que lo intenta y es muy complicado porque lo primero que te dicen para trabajar en Japón tienes que venirte a vivir a Japón y tienes que trabajar como un japonés más. Tienes que tener tu horario, tu visita con el editor y eso no lo puedes hacer desde... Pero qué problema tan idiota, ¿no? Si nosotros estamos trabajando, yo trabajo para Francia, para Estados Unidos, desde mi casa, a través, ¿por qué Japón tan tecnológicamente, ¿no? Entonces ahí está siempre la contradicción que ellos tienen de tradición versus esa tecnología tan desbordante y ese avance tan grande que tienen ellos en tantos aspectos, pero sin embargo a nivel de mentalidad o de estructura empresarial siguen un poco ahí. Pero mira, ya se están abriendo. O sea, ya estamos siendo españoles los que estamos publicando allí. Antes me has dicho que, bueno, que empezaste con el manga, que en un momento de tu vida fue muy importante y que luego, de alguna forma, te pusiste a hacer otras cosas. ¿El manga tiene alguna edad? Es decir, ¿es realmente para jóvenes? Porque, por ejemplo, yo creo que en Japón hay manga para todo tipo de gente, o sea, para amas de casa, para obreros, es decir, Sí, sí, sí. es un género, claro, es lo que tú decías, ¿no? Al final son cómics, pero que realmente hay para muchísima gente, que no nos imaginamos la cantidad de públicos que tiene, ¿no? Es que allí, empezando porque hay una cultura de lectura, de cómic. Entonces, como existe esa cultura, la gente normalmente va leyendo TVO en el tren, en el móvil, por la calle. Es algo muy arraigado allí, entonces que ni siquiera se discute que la gente lea eso. Es como decir, la gente en España lee el periódico. Pues claro, ¿no? Pues algo tan obvio es allí. Pero el tema es que, claro, en Japón no tiene edad porque tiene ese asentamiento cultural tan grande y tan extenso que abarca desde el crío a... De hecho, yo creo que nosotros empezamos también en el colegio leyendo manga, es decir, leemos libros ilustrados con texto, ¿no? Muy básico, pero eso ya está siendo a medio camino lo que es un cómic. Es decir, la primera herramienta que nosotros utilizamos para conocer el mundo o expresarnos son libros ilustrados. Y son libros con palabras, ¿no? Algo parecido a un cómic. Entonces creo que es un lenguaje como muy, muy básico, ¿no? El tema es que creo que en España tenemos ese problema, pero fuera de España estoy viendo que, por eso digo, creo que es un problema muy, muy nuestro, porque aquí sí que el manga se asocia a gente muy joven. Yo también reconozco que el manga lo tengo un poquito más porque decidí avanzar y ahora como que me interesa por mi estilo, más que nada, porque yo necesito seguir evolucionando y si quiero trabajar para Marvel o quiero trabajar para Francia, pues tengo que obligarme a leer más cosas y aprender más, porque dentro del manga, el manga tiene un lenguaje, pero el BD, la bande dessinée, el mercado francés tiene otro lenguaje diferente, otra narrativa, y eso también se aprende leyendo, ¿no?
Entonces yo es verdad que sí que he notado que cuando yo era más joven me interesaba mucho más el manga que ahora, pero también le doy esa explicación, es porque yo también me he abierto a otros mercados y por lo tanto pues he abierto mi abanico de intereses. De hecho, voy a hacer un inciso. Te has abierto a otros mercados y realmente acabas de firmar con Marvel, Sí, ¿no? sí, sí. Enhorabuena. Gracias. Qué pasada, ¿no? ¿Puedes contar qué vas a hacer? No, ahora mismo estoy de portadista, que era lo que yo quería, porque yo hacer un cómic, no sé, siempre lo he dicho, pero me gusta mucho cómo trabajan en Francia. O sea, el TVO lo miman, es obra de autor, tienes tiempo para hacer el guión, para trabajar las páginas. Para hacer una media, pues a lo mejor son 10 páginas al mes en Francia y claro, para Estados Unidos son 20. Y ahí ya es cuando ya empiezan a chocar los intereses. Y claro, cada dibujante es un mundo. Yo tengo amigos que dicen que a ellos no les gusta dibujar. Y es como, ¿cómo? ¿Cómo? Y te metes a dibujante de cómic. Porque dicen, no, a mí lo que me gusta es narrar, a mí me gusta contar historias. Entonces, claro, alguien que le guste eso no se va a ir a Estados Unidos. Porque primero no va a hacer su historia, tiene que empezar. Entonces, digamos que en Estados Unidos el capitalismo puro y duro es el fanservice y al mes necesita el fan loco su ración de Spiderman porque si no se vuelve loco, ¿no? Como el gif del niño está porreando el teclado, me lo imagino así a todo. Y sin embargo en Francia pues hacemos un álbum al año y la gente está acostumbrada a ese tipo de publicaciones, entonces yo me identifico mucho más con eso, pero no quiere decir que, claro, Estados Unidos es un escaparate tremendo de cara al mundo, de darte a conocer. Entonces, digamos que ahora sí que pensé, bueno, voy a coger el toro por los cuernos y voy a investigar esta vía. Me pongo mis gafas de investigadora, digo, a ver, ¿dónde me lleva esto? Pero sí es cierto que me choca un poco porque yo tengo otra idea de cómo hacer TVO, ¿no? Me gusta tener mi tiempo, me gusta hacer un trabajo, yo también me gusta ser autora porque hago mi historia, es que, no sé, son conceptos tan radicales que... Pero bueno, ahí estoy. A ver. El pájaro indiano, de hecho, también era historia Sí, tuya, ¿no? Porque... ambientado aquí, en la Costa Brava del siglo XIX. Claro, me gusta al final, yo creo que, por eso digo, depende del tipo de dibujante o de artista, porque la palabra artista me resulta tan poco, no sé dónde delimitarlo porque hay tanta gente que se denomina artista a sí misma y bueno, vamos a decir que la gente que se dedica a este mundo, pues es que hay gente que dice, bueno, yo solamente quiero dibujar y es feliz siendo una pieza y un engranaje y bien, pero a mí se me queda corto eso. O sea, yo puedo hacerlo durante un tiempo porque además se cobra muy bien y, joder, pues sí, pues está muy bien también tener dinero, ¿no? Y poder pagar el alquiler. Pero yo creo que quien tiene un poquito más tiene ese gusanito y tiene esa, bueno, no incertidumbre, pero inquietud, yo creo que al final en Estados Unidos termina no encajando por eso, porque al final te das cuenta de que eres una pieza más y como tú fallas, bueno, es que tenemos una fila de 100, 200, 500 personas deseando entrar aquí, ¿no? Y al final lo que digo siempre, los que están ahí no son los mejores, son los que curran. O sea, si tú eres muy bueno y no entregas, pues no vas a hacer carrera en ningún sitio y no vas a ser nadie. Si eres bueno vamos a decir regular, o no destacas tanto, pero entregas y eres un tío formal o una tía formal, pues vas a llegar lejos. Es así. Bueno, hay que ser bueno, ¿eh? Sí, pero en esto de las artes yo también pensaba un poco eso, que hay que ser bueno, pero ¿bueno en qué sentido? Porque yo conozco que hay gente muy buena, pero muy buena profesionalmente en su manera de narrar. O sea, cada uno es muy bueno en lo suyo. Tú ves un cómic y yo, por ejemplo, sé que a lo mejor mi punto fuerte es el gráfico, ¿no? De que me recreo mucho los dibujos, en el personaje, transmito mucho a través de... Me enfoco mucho eso, ¿no? Pero después hay gente que es buenísima haciendo escenarios, es buenísima, o gente buenísima narrando, entonces es un poco difícil de decir, bueno, pero ¿en qué? Porque yo ya he visto, se me han roto muchos esquemas mentales con eso, con el tema del cómic, porque tiene tantas facetas en las que hay gente que destaca tanto que no... Yo al final veo que son un cúmulo de circunstancias y de cosas al final. Gente que a lo mejor no tiene un dibujo que sea, diga, bueno, no... Pero después la historia, o resulta que la narrativa, o simplemente los personajes que crea son la bomba y son muchísimo más conocidos o un dibujante muchísimo más, digamos, valorado que otro que dibuja que te cagan, ¿no? Entonces...
difícil acotar ahí. Volviendo al manga, es verdad que el manga todavía está asociado a una serie de prejuicios, de cosas que creemos seguramente por ignorancia y, por ejemplo, se le tacha de machista. Pero en cambio, cuando ves la cantidad de manga que hay, la cantidad de cosas, o sea, yo veía que existen como subgéneros infinitos de manga y tratan cosas que me parecen como muy transgresoras para lo que se trata aquí hoy día. Por ejemplo, las relaciones homosexuales entre niñas o entre niños. Y estos son géneros dentro del manga que puedes ir a buscar. Entonces, me choca un poco la concepción esta con precisamente todo este abanico de temas que no tengo la sensación que desde aquí se estén tratando especialmente. Yo me acuerdo que cuando veía, por ejemplo, la serie Sailor Moon de pequeña y tenía eso, 10, 11 años, yo me acuerdo que había dos personajes que eran pareja, pero una era una mujer con el pelo largo y otro era un chico o chica, pelo corto. Entonces yo me acuerdo que me creaba como, no conflicto, sino, pero ¿este quién es, no? Porque claro, cuando se transformaba era una chica, ¿no? Cuerpazo. Pero cuando era, digamos, el Clark Kent, la persona anónima que no se transformaba y vestía de chico. Y entonces Japón como que a la hora de abordar esos temas en el manga es como muy natural. O sea, da por sentado que hay personas muy andróginas. De hecho, es que ellos son de por sí también personas andróginas en muchos sentidos. Físicamente, pues hay chicos que no... Claro, desde nuestro punto de vista europeo, obviamente, ¿no? Los vemos a lo mejor afeminados, para ellos obviamente no tiene nada que ver con eso. Pero sí que pues, a lo mejor son un poco imberbes porque no tienen barba. En fin, el concepto de macho ibérico allí no existe. No te vas a ver un japonés robusto con pelo en el pecho, lo más seguro. Pero eso viene ya por los cánones nuestros. Y sin embargo, luego, a nivel de sociedad, el tema de ser gay es muy tabú. Entonces yo me acuerdo que tenía un amigo que era gay y vino a Granada y se despendoló vivo porque dijo, claro, es que es la primera vez que yo puedo expresar abiertamente mi sexualidad porque en Japón es tabú, no lo puedo decir. Y al final dice, jolín, qué cosas, ¿no? Porque ya te digo, en su historia, en sus cómics, en sus tebeos, esto es como algo muy normal, pero sin embargo a ellos, ¿no? O sea, parece que sí que es verdad que a través de todo esto ellos como que plasman esa fantasía o esa mentalidad, pero que ellos al fin y al cabo no son capaces de llevar a cabo en su vida real. Y es un poco triste. Ahora mismo no lo sé, yo hace ya 10 años que estuve viviendo allí y me da la sensación de que no han cambiado en muchos aspectos, pero sigue siendo eso. Es que Japón es un choque de incoherencia absoluta. Pero qué curioso este desfase, ¿no? Que en los mangas lo encuentres todo y que realmente después ellos sean pues como más retraídos o menos tolerantes, menos abiertos, ¿no? Claro, para el manga ahora que estoy haciendo para ellos, estoy basándolo en una obra que se llama Bárbara, y Bárbara va sobre una musa. Bárbara es una chica que es una musa que, bueno, la encuentra el protagonista en la estación de Shinjuku. Está sucia, es una homeless, va borracha. Y entonces este autor se la lleva a su casa, ¿no? Pero ella es una droga, bueno, digamos que es una alcohólica. Y claro, en el cómic que está ambientado en el Japón del año 70, el protagonista le pega a ella. Le pega unas palizas brutales, la tiene allí, la trata mal. Intentando leer más allá de eso, lo que Osamu Tezuka trataba es sobre la inspiración, sobre la musa. Entonces, Bárbara era un personaje que actuaba como esa inspiración a los autores que acompañaba y cuando los abandonaba caían totalmente en el caos y en uno de los pozos más... De hecho, casi todos los protagonistas acababan muriendo cuando Bárbara los dejaba, porque hablaba de esa inspiración tan importante que es para los escritores, artistas, cualquier persona que se dedique a algo creativo y que te vala un poco la vida en ello, ¿no? Cuando ya te quedas seco y no sabes crear, es como que estás muerto, porque ya pierdes esa esencia de ti. Entonces yo, a la hora de adaptar este cómic, dije, bueno, vamos a hacerlo en el Japón actual. En Japón hay muchísimas mangakas. Yo leía las Clam y bueno, Inuyasha, por ejemplo, uno de los animes más famosos del mundo, pues está hecho por Rumiko Takahashi. O sea, en Japón las mangakas son tías que la han petado desde los años 90, no es algo nuevo. Y sin embargo, el hecho de que ya la musa sea Bárbara, pero esta vez la protagonista no fuera un hombre, sino una mujer, ya estaba creando un conflicto. Ah, sí. Ya me estaban diciendo, es que si le ponemos en vez de un hombre a una mujer, digo, no me jodas, digo,
por el hecho de ser mujer, ¿no? También era porque el hijo de Osamu Tezuka, que es el que lleva todo esto, pues digamos que no quiere pervertir la obra de su padre en ningún aspecto, pero alguna tontería como decir, bueno, en vez de ser un hombre me va a cambiar el género a una mujer, no me parece en absoluto nada que vaya a deshonrar la memoria de su padre, y lo veo más bien un problema de eso, de mentalidad. Pero bueno, estamos intentando lucharlo a ver qué pasa. A ver, ya nos contarás. Sí. ¿Tenemos tiempo para preguntas del público? No sé si alguien quiere hacer alguna. Sí. Disculpa, mira, que te traen micrófono, gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Recientemente, Tony Valente, no sé si te suena, es el Valiant, autor sí. del manga Radiant. Eso Ha es sido Radiant. publicado en anime en Japón y por consecuencia alrededor del mundo. ¿Crees que eso os puede abrir una puerta que antes estaba bastante cerrada y que podríamos ver un cambio en el manga internacional a partir de ahora en los próximos años? Es que el caso de Radiant, el caso este de la revista, después hubo una charla con Juanjo Guarnido, Juanjo que está metido en el mundo de la animación, me contó que los japoneses están exportando muchísimo talento de la animación a Japón, que eso no se había hecho nunca. Entonces, creo que sí, o sea, es síntoma de que algo está pasando, pero es verdad que Radiant es un caso muy, muy, muy particular, eso no había pasado nunca, pero el hecho de no haber pasado nunca, que esté pasando ahora, el hecho de que no hayan hecho una revista con autores españoles o europeos y ahora estamos también publicando nosotros, y lo que decía Juanjo Guarnido, que no tenía ni idea, pero que también por lo visto con el tema de la animación lo están haciendo. Al fin y al cabo es lo que nosotros veníamos diciendo y mucha gente, Japón en algún momento tiene que abrirse, porque no puede, o sea, ellos están fomentando una burbuja, tienen una demanda interna muy, muy grande, pero también tienen una producción enorme, ¿no? Pero aún así se ve que no, que siguen necesitando algo más, porque está claro que Japón estuvo como unos 600 años cerrado al mundo, y se abrieron después de la invasión yanqui y todo esto, y creo que ahora mismo estaban en esa fase de cerrados también en su mundo con la producción propia, pero creo que ya están dándose cuenta de que tienen que abrir fronteras y adaptarse a la forma de trabajar que hoy día. La forma de trabajar que hoy día tiene un dibujante es desde su casa y enviando todo el proceso a través del email, porque es que no hay ningún tipo de conflicto. El conflicto es más bien lo que decía al principio, de que ellos tienen una estructura muy poco flexible. Pero, lo que tú dices, ya con ese ejemplo y con todo esto, pues yo creo que esto es una bolita ahora, yo creo que ahora se va a ir haciendo un poquito más grande, espero. Muchas gracias. Nada. Nos has contado lo que veías de pequeña y cómo empezaste un poco tus influencias. Te quería preguntar si a ti en particular y a los autores manga os dice algo y os puede influir de alguna manera dibujantes, autores de otras épocas y otros estilos, no sé, desde Hergé hasta Milo Manara o Losier o tantos otros. Sí, lo que pasa es que eso lo descubrí yendo más a Francia, porque claro, yo venía de esto. El caso es que yo, empecé dibujando manga, pero yo ahora no considero que mi estilo sea manga. Lo que pasa es que creo que me han encasillado ahí ya para siempre. Pero bueno, ahora le daré la razón porque fíjate que me están contratando también para hacer manga para Japón. Pero sí es cierto que, por ejemplo, pues claro, en Angoulême fuimos a ver la exposición de Richard Corbin, es decir, gente que a mí me encantaba Alex Ross de pequeña, entonces al final ves que son autores contemporáneos en esa época y que tienen un poco de nexo, ¿no? En cada uno en su época, quizá Richard Corbin, bueno, todo lo que publicaba en Estados Unidos, lo que publicó también en Francia. Pero yo me acuerdo que en esa época lo que más aparte del manga me encantaba pues Tommy Lee Edwards, Alex Ross, autores también japoneses, Yoshiyuki Sadamoto, en fin. Y ahora lo que estoy haciendo es conociendo el mercado francés. Ahora precisamente lo que estoy es Milo Manara, porque creo que lo conoce todo el mundo desde el inicio prácticamente, igual que se conoce a Luis Royo, ¿no? Que es como símbolo nacional para nosotros. Pero ahora, en mi situación personal, si te tuviera que responder, te diría que voy buscando un poco busco muy particularmente la fuente de la que quiero beber.
Entonces, por ejemplo, de Richard Corbin lo que me fascinó, por ejemplo, son los acrílicos y todo lo que él tiene, es increíble. Porque además yo de Bellas Artes me viene esa influencia, me encantaba, por ejemplo. Josep Oms, por ejemplo, también es un referente increíble porque tiene un color brutal. Este hombre va a pasar a la historia como uno de los mejores dibujantes de TVO seguro. Tiene una calidad gráfica alucinante porque también es pintor. Ricard Effa, te estoy hablando además de compañeros de ahora, ¿no? Entonces son gente con la que además el manga tiene, digamos, una limitación a más allá de que en blanco y negro, son trama y tal, pero es que yo me estoy relacionando con verdaderos artistas, es que son gente que hace unas maravillas de páginas, es increíble la calidad gráfica y además el poco valor que al final esto tiene, ¿no? Fuera de Francia, o sea, fuera, en Francia sí, pero aquí... Pero bueno. Hola, nada, un placer y felicitarte también por todo tu trabajo. Gracias. Y quería preguntarte un poco cuál es el proceso creativo que tú sigues, porque es verdad que tienes un estilo como muy diferente y que ahora vemos, por ejemplo, en las ilustraciones que No tienes parecen de la detrás. misma persona, ¿no? No, o sea, no lo veo algo malo, ¿no? Porque veo algo de ti como en cada una. Lo que pasa que pues no sé muy bien cuál es el proceso que se sigue, porque sí que es verdad que el manga también anteriormente era un proceso muy de plumilla, muy manual, ¿no? Sí. Y también veo obra digital que está como que mezcla ambos estilos, ¿no? Como la parte manual, pero tiene ahí como el toque de color Sí, o la fuerza sí, de otra sí. manera. Bueno, yo en tema de ilustración suelo ser autora completa porque me gusta, de hecho yo he hecho cómic, El pájaro indiano lo he coloreado yo también, pero hay poca gente que siga con plumilla y sobre todo la gente joven, porque el manga estudio, que yo es lo que estoy empezando a utilizar ahora me he hecho un cómic también para Estados Unidos, para la revista Heavy Metal y es todo con digital, es la primera vez que hago, lo que pasa es que era un cómic corto. El tema es que el digital tiene un problema y es que nunca va a quedar un original. O sea, yo estoy muy a favor de coger eso, una plumilla o el rotring o lo que sea y hacerlo tradicional porque eso tiene un valor incalculable. Pero yo empecé con tramas, así que empecé con 13 años recortando las tramitas, pegándolas con plumilla, buscándome, rompiéndome la cabeza con qué plumilla, a ver, no sé qué, buscando esta me salta, ¿no? Porque me lo salpica todo. Al final es complicarte la vida, ¿no? Tiene mucho de fetiche, este tipo de cosas. Luego, por practicidad, acabas, pues, digamos, intentando ponerte las menos dificultades en el camino. Entonces, yo lo que he hecho, por ejemplo, con Millennium, que es mi último trabajo, los 3 números, pues, empezaba haciendo los bocetos a mano, después los retocaba, me lo imprimía, lo entintaba a mano. Ya la última fase la hice todo el lápiz digital, encajaba. Además, que ganan un montón de tiempo con el digital. Entonces me lo imprimía luego en azul. Lo de imprimir en azul es simplemente porque a la hora de entintar, pues el escáner es mucho más fácil limpiar el boceto. Pero bueno, me imprimía mi página en azul y yo tengo mis originales entintados a mano. Si tengo que trabajar para Marvel haciendo 20 páginas al mes, no me va a ver haciendo eso ni de coña, es que no me da tiempo. O sea, no tengo tiempo físico de hacer el boceto, escanearlo, tal. Tengo amigos que lo hacen, pero no tienen vida propia. Y por eso además los valoro mucho más. Y es como que alucino todavía mucho más con lo que hacen. Pero creo que es importante ser práctico y sobre todo saber qué es lo que quieres. Si eres, hace poco además lo comentaba, el hecho de ser autor o dibujante. Si tú quieres ser autor, creo que te vas a identificar muy poco haciendo algo digital. Por el simple hecho de eso, de que el original, cuando eres autor, vale muchísimo. ¿Sabes? Yo siempre digo que es un poco mi futura pensión o complementaré mi pensión con las originales si me va bien. Pero vaya, resumiendo un poco eso, intento siempre combinar ambos y siempre que pueda voy a intentar hacer mi original a tinta, aunque no tenga lápiz, pero sí, hacerlo eso, de esa manera. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Tenemos que terminar. Una pregunta muy rápida, Sí. pero es que no lo puedo evitar. Pero ahora decías esto, ¿no? Decías, yo trabajo, te estoy dando nombres de ahora, son verdaderos artistas aunque no se Sí. valoren. La sensación que tenemos es que el manga se está valorando cada vez más. ¿Tú crees que esto no es así todavía? ¿Que los autores bueno. no tienen el reconocimiento? No, en España. O sea, yo creo que en España es que nosotros estamos todos trabajando fuera y fuera. Es que yo estoy viviendo gracias al sueldo que me pagan en Estados Unidos y me están pagando en Francia. Entonces, ya no es solo que nos valoremos aquí, sino que creo que en España tenemos un grave problema con la cultura.
Y una de las cosas que siempre me preguntan, ¿cómo crees? Digo, pues en la escuela. Tú en la escuela empiezas a meter cómics, empiezas a hablar de autores, empiezas a hablar de la gente que trabaja, que esto existe, que este mundo se puede vivir de ello, es duro, pero yo creo que ya hoy día, mi madre siempre me decía, búscate la plaza, sé profesora, búscate una estabilidad, pero yo creo que hoy día, visto ahora con perspectiva, ahora yo creo que lo tenemos muy complicado todo, todo. Así que yo prefiero complicarme la vida haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Pero creo que sí que en España podríamos hacer muchísimas cosas con todos los autores que tenemos. Es que los mejores autores dibujando para Estados Unidos están aquí y muchos en Granada. Los mejores autores que no se dan tortas por ellos en Francia son también españoles. Entonces, algo pasa cuando en España no te ofrecen más de 12.000 euros por un trabajo de un año. Así que yo, bueno, hablo con muchos amigos y la verdad que es un poco pesimista el panorama por este tema, pero yo espero que al final tengamos la suficiente capacidad para tener una industria propia y que sea un engranaje que funcione por sí solo. Ojalá. Sí, ojalá. Muchísimas gracias, A ti, Belén. Ha Ana. sido un placer. Igualmente. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.